Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes y padres de familia de tercer grado de primaria. Nos encontramos en la semana 30 con la experiencia de aprendizaje Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. El área que trabajaremos es comunicación. Con la actividad escribimos una receta saludable. ¿Qué recursos utilizaremos? Cuaderno u hoja de reuso, ficha de trabajo, lápiz y borrador, portafolio y lápices de colores. Hoy tienes la oportunidad de escribir una receta saludable. Para ello debes de revisar tu portafolio o cuadernos y organizar la información y experiencia recopilada sobre recetas de alimentos saludables. Entonces nuestra meta el día de hoy es escribir una receta saludable, considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. ¿Qué criterios de evaluación tenemos? Primero, escribir una receta saludable. Segundo, organizar tus ideas en relación a los grupos de alimentos. Tercero, considerar las características del formato del texto. Cuarto, acompañar la información con imágenes o ilustraciones. Quinto, considerar la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir. Sexto, corregir tu primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta. Y por último, proponer la forma y medio de difundir tu receta saludable. Antes de empezar la clase te sugiero lo siguiente. Pide ayuda a una persona adulta como papá, mamá o hermanos mayores para que te acompañe en la realización de las actividades. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. Busca un espacio cómodo para que no te puedas distraer. Sigue las indicaciones que se te van a brindar y pon esmero y entusiasmo en la realización de tus actividades del día de hoy. No olvides enviar tus evidencias al finalizar la clase. Y recuerda, lávate las manos con agua y jabón y limpia bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Muy bien, vamos a leer. Vas a invitar a un familiar a leer la siguiente receta. Locro de zapallo con pollo guisado. Elaborado por un grupo de expertos, entre ellos Alex Ruiz. Lo podrás encontrar en el documento La mejor receta de Piura, que se cita de pie de este texto. Puedes leer en voz alta y observar su formato. Pero antes de leer te sugiero lo siguiente, que al leer debes relacionar las imágenes con el texto, identificar las partes que tiene el texto, subrayar las acciones que indican acción. Este es el texto. Locro de zapallo con pollo guisado. Ingredientes: 1,5 tazas de arroz, 1/4 de papa blanca, medio kilo de zapallo macre, medio kilo de arvejas frescas sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, 1 tomate, 1 diente de ajo, medio kilo de pollo, 1 trocito de queso, 3/4 de taza de choclo desgranado. La preparación: 1. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate picados a cuadritos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes. Las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar, al final agregar el queso. Segundo, limpiar, lavar, trozar en 4 presas al pollo, sazonar con sal y freír.
Tercero, servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado de arroz graneado. Muy bien, ya hemos leído el texto. Ahora vamos a reflexionar y contestar. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata? Muy bien, de una receta, ¿verdad? De una receta. ¿Qué partes tiene? Veamos. Tiene lo que es el título. Muy bien. También tiene ingredientes, la preparación y la imagen. Esas son sus partes del texto. ¿Qué información acompaña a la imagen? ¿Qué información acompaña? Hay una información que nos dice 4 raciones. También acompaña a esta imagen los ingredientes y la preparación. ¿Y para cuántos platos alcanza? Es por eso que se estaba mencionando 4 raciones. ¿En qué parte del texto indica acciones? ¿En qué parte del texto? Claro, en la preparación, cuando dice freír, es una acción. Cocinar, limpiar, servir. No te olvides que debes de subrayarlo. Con ayuda de un familiar, vas a analizar el texto. Puedes apoyarte de las siguientes preguntas. Analizando el texto. Identifica los verbos con los que se inicia cada uno de los pasos de la receta. ¿Cómo están escritos? Freír, cocinar. Observa la terminación de los verbos. ¿Cómo termina? A ver, freír, cocinar, servir. Termina en ir. ¿Cómo se presenta la lista de ingredientes? ¿Cómo se presentaba? Por medio de guiones. Por medio de guiones y las cantidades, ¿verdad? De cada ingrediente. Vas a completar ahora la tabla con las características del texto instructivo. Tenemos aquí texto instructivo, la receta. Título y características de su escritura. Letras grandes, escritas con mayúscula, ¿no? Es el título. Imagen que aparece e información que la acompaña. La imagen que aparece es la imagen del plato terminado de la receta. Y la información que la acompaña es para cuántas personas o para cuántas raciones se va a preparar este plato, esta receta saludable. Partes en que se divide el texto. Se divide en ingredientes. ¿Y qué más había? Donde decía los pasos. La preparación. Muy bien. Información que presenta estas partes del texto. Los ingredientes. ¿Qué información nos daba a conocer? Muy bien. Lo que se necesita para preparar la receta. ¿Y la preparación? ¿Qué información nos daba? Los pasos para preparar esa receta. Público destinatario. ¿Para quién fue escrito esta receta? Para todos quien quiera leerlo. Muy bien, chicos. Continuemos. Escribe una receta saludable. Vamos a iniciar con nuestra carrera y terminar en nuestra meta para poder alcanzar nuestra copa. Muy bien, empezamos. Planifico mi texto. Primer proceso, vamos a planificar. Recuerda tener siempre presente la meta. La meta era escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesor o profesora. Vas a responder a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué receta saludable escribiré? ¿Qué receta saludable escribirás? Segundo,
¿Qué grupos de alimentos estoy considerando? No te olvides los grupos de alimentos que debes de considerar. Tienes que considerar entre constructores, regulares y energéticos. Y ya sabes que la mitad del plato debe estar servido con verduras. Un cuarto de cereales y un cuarto de carnes. Segundo, ¿qué características tendrá el formato de mi texto? ¿Qué características tendrá? Tiene que ir un título, unos ingredientes y la preparación. ¿Con qué información acompañaré las imágenes? ¿Con qué información acompañarás? Puede ser que lo acompañes con la preparación, los pasos, ¿no? O quizás para cuántas personas es esta receta saludable, para cuántas personas. Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? Claro, no te olvides, como ya te estaba diciendo, medio plato es de verduras, un cuarto de plato es de cereales y un cuarto de plato es de carnes. ¿Ya? Finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? Debes pedir ayuda a tu familiar que te está acompañando y a tu profesora o profesor. ¿Cómo o a través de qué medio lo difundiré? ¿A través de qué medio lo vas a difundir? Muy bien, ya sabes. Bien, puede ser por el WhatsApp o por cualquier medio en la cual tú tengas comunicación con tus compañeros o profesor. Coméntale a un familiar la importancia de los elementos textuales en una receta, el título, la imagen, los ingredientes, la forma de preparación y cantidades en que debe aplicarse, y formas de resaltar la información que debe estar acompañada de una imagen. Tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará al escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones. Considera también los siguientes criterios. La receta es un tipo de texto instructivo que indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Indica los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. Utiliza un lenguaje formal y sencillo. Se acompaña de imágenes o ilustraciones. Hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Muy bien, teniendo esto, vamos a continuar con nuestra carrera. Escribo la primera versión. Ahora vas a escribir el primer borrador de la receta elegida, considerando la planificación y las características del texto instructivo que ya lo hemos visto. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones. Aquí tenemos el formato, que se debe colocar primero lo que es el título, luego la lista de ingredientes que debe ir enumerada, la imagen o la ilustración, bien del plato terminado o de los ingredientes o pasos, sobre los pasos también puede ser. En esta parte va la preparación, los pasos que también deben ir enumerados. Recuerda cómo se deben describir los verbos. Los verbos deben terminar en ar, er, ir. Muy bien. Y finalmente vas a escribir tu nombre, ya que tú eres la autora o autor. Así hemos concluido nuestra primera versión. Siguiente paso es reviso y corrijo. ¿Vas a invitar a un familiar que te apoye en la revisión de tu primer borrador? Hazle saber la meta de aprendizaje, que es escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, compañeras, familiares y profesora o profesor, y los criterios de valoración de tu receta, que es un texto instructivo. Muy bien, vas a considerar estos criterios para revisar tu receta. Coloqué el título de la receta,
Si lo colocaste, vas a marcar aquí una X en el sí. Si no lo colocaste, vas a marcar una X en el no. Y así vas leyendo cada criterio. No te olvides que también debes de mandarlo a tu profesora o profesor para que pueda corregir, ¿ya? Ayudarte a corregir tu receta. Último proceso, escribo la versión final. Con los aportes de tu familiar y valoración de los criterios de revisión de tu texto, vas a escribir la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Toma el tiempo que necesitas para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones la receta. Ten presente que según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos que se encuentran en la ficha Cómo servir los alimentos del día 2 de la semana pasada, ¿ya? Así como la porción de alimentos que debe servirse. No te olvides del formato, Continuamos. Y así hemos llegado a nuestra meta y obtenido esa copa. Vas a compartir en familia. Finalizada tu corrección, reúnete con tus familiares y compárteles tu nueva versión de la receta saludable. Explícales cómo está organizada y las características del texto. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contiene tu receta, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos en el almuerzo. Solicita a tus familiares que te graben si es posible y si cuentas con los recursos necesarios. Luego comparte la receta con tus compañeros, compañeras, profesor o profesora a través de algún medio de alcance de ellos y ellas como WhatsApp. Recuerda que ya terminada esta receta saludable, vas a tener que realizar el área de arte y cultura, en la cual vas a presentar tu receta. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Sobre lo aprendido en estas 2 semanas de actividades de aprendizaje respecto a las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos. Para ello te invitamos a escribir brevemente tus principales aprendizajes de acuerdo a estas preguntas, ¿ya? ¿Qué alimentos debes elegir para mantenerte saludable? ¿Qué hábitos alimenticios debemos practicar para tener una vida saludable? ¿Cómo elaborar una receta saludable? Todas esas 3 preguntas lo vas a tener que escribir aquí. Mis aprendizajes. Evalúo mis aprendizajes. Vas a recordar la meta, que es escribir una receta saludable, considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros, compañeras, familiares y profesor o profesora. Tenemos aquí el cuadro donde están los criterios a evaluar. Vas a leer cada criterio. Primer criterio, ¿he tenido presente mi meta de aprendizaje? Si lo has tenido presente, entonces escribes aquí un sí. Si no, vas a escribir aquí no. Y en el otro recuadro, ¿qué necesitas mejorar para poder lograrlo? Y así en cada criterio. Muy bien, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Finalmente, la actividad en casa. ¿Qué debes de presentar? La ficha de trabajo desarrollada. No olvides enviar tus evidencias. Si tienes alguna duda, pregunta, comunícate mediante el WhatsApp. Éxitos en tu tarea. Y recuerda que al finalizar esta actividad, tienes que completar el planificador en el día, el área trabajada. Muchas gracias. No te olvides, yo puedo, yo quiero, yo voy a lograrlo. Que tengas un buen fin de semana.